Muy bien, habíamos dado ya una primera parte, hablábamos de las técnicas de prueba en módulos electrónicos del motor gasolina y decíamos que habían 7 partes, o 7 puntos que teníamos que nosotros tomar en cuenta para poder hacer o trabajar en la parte del diagnóstico. Esto lo tienen como material de retroalimentación, ya se les compartió. Así que hoy vamos a tomar ya en profundidad en el momento en que vamos a trabajar, en el momento que vamos a realizar pruebas, cuáles son las técnicas que yo debo de aplicar, cuáles son los pasos que yo debo de realizar, qué es lo que debo de hacer cuando yo ya tengo un problema, una falla en un módulo en el taller. O cuando me llega el vehículo y yo no tengo idea si realmente es el módulo el que tiene el problema o no. Entonces, la idea es que en esta tarde podamos aprender un poco sobre ello. ¿Ok? Entonces, vamos a... Las técnicas de rastreo de módulos y revisión de los códigos de falla es como el primer punto. Ya habíamos hablado en la vez anterior, recibimos el vehículo, interrogamos al cliente, le pedimos una explicación de cuándo, cómo se le dio la falla y todo eso, tomamos anotaciones, hicimos una inspección visual, ¿se recuerdan de esos pasos, verdad? ¿Ok? Y ahora que ya tenemos el vehículo, vamos a entrar con la primera parte del rastreo de los módulos y la revisión de códigos de falla como primer punto. Quiero que en este momento ustedes se ubiquen si este paso lo están haciendo así o no lo hacen de esta manera. Ahora, yo voy a explicar por qué razón se les aconseja que lo hagan de esta manera. Esa es la parte en la que yo voy a intervenir. Si usted ya lo hace, pues lo felicito, ¿verdad? Porque lo está haciendo muy bien. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Aquí hay dos áreas en las que tenemos que trabajar siempre. Uno, el vehículo que nos llevan, ese vehículo prende, se pone en marcha el motor, el vehículo camina, o me lo llevaron en grúa, no prenden los pilotos, o sí prenden los pilotos. O sea, tengo que ver ese tipo de situaciones que yo en ese momento tengo. Entonces, por lo general en el taller son dos situaciones. Un vehículo que viene con falla, pero que prende, camina, pero tiene una falla. Yo tengo que ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y está la otra condición. Recibo un vehículo, me lo trajeron en grúa o me lo trajeron jalado con otro carro y el vehículo, el motor no arranca. Entonces yo tengo que ver cuáles son las cosas del por qué no prende, no arranca el vehículo. Y esas pueden ser muchísimas. Pero yo me voy a centrar en esta tarde básicamente a las que tengan que ver con el módulo de control electrónico o con la parte del sistema electrónico del vehículo. Ahí me voy a concentrar, porque de repente puede ser que se le reventó la faja, de repente puede ser que el motor se pegó, de repente se recalentó. O sea, no nos vamos a poner a hablar de ese tipo de problemillas o ese tipo de situaciones. Vamos a atacar básicamente la parte que está relacionada con los módulos de control. Muy bien. Entonces tenemos esas dos situaciones. Ahora, fíjense lo que podríamos encontrar. El escáner no se comunica con ningún módulo. Muy bien. Conecté el escáner al auto, ¿ya? Puse switch, digité todos los datos del vehículo, ingresé, pero el escáner no se comunica, definitivamente. Esa es una de las cosas que yo me puedo encontrar. Ok, si no se comunica, entonces quiere decir de que hay un problema en la red del vehículo y yo tengo que trabajar en ese tipo de red, ¿ya? Ahora, también hay otra cosa. Segundo punto, está aquí. El escáner se comunica, pero no con todos los módulos. Muy bien. Por eso es importante
que nosotros hagamos este punto. Voy a hacer un, acá, vamos a ver. Entonces, dice técnica de rastreo de los módulos. Es el primer punto. Por eso es que yo lo tengo que realizar. Porque de repente, si yo, por ejemplo, no hago un rastreo, no me voy a dar cuenta si el escáner sí se está comunicando con otros módulos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, mire, como me interesa lo del motor, ¿verdad? Porque no prende, no arranca. Entonces conectamos el escáner al vehículo y nos vamos directamente al módulo del motor. Pero cuando nos vamos al módulo del motor, en el módulo de motor no comunica, no se enlaza. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo no voy a saber si con otros módulos sí se enlaza, si tengo un problema en la red. Por eso es bien importante que nosotros hagamos un rastreo para darme cuenta si yo voy a tener un problema de red, de conexión, de comunicación o no. Entonces, en el segundo punto habla de eso. Si el escáner se comunica, pero no con todos los módulos, sino con algunos módulos específicos. Ah, muy bien. Ese es otro punto que también yo tengo que trabajar. ¿Ok? Si es varios módulos, tiene que ser, puede ser que tenga dos tipos de red, ¿verdad? Y con una sí se comunica y con la otra no. Ah, entonces por eso es que tengo esa comunicación. O de repente se comunica con todos los módulos, pero con el único que no se comunica es con el módulo del motor. Ah, entonces quiere decir que puede haber un problema en el módulo del motor, ya sea este un problema eléctrico o un problema de, perdón, de cableado, de conexión o un problema en él, definitivamente. Ahí es donde, si usted se da cuenta, estos puntos, ¿por qué los estoy explicando? Porque es fundamental cuando nos llega el vehículo al taller. Si nosotros no lo vemos de esa manera, nos va a costar un poquito hacer el diagnóstico. Ya va a ver. Ok, siguiendo. Dice, el escáner sí se comunica, pero no hay códigos de falla. Ah, ok, se comunica con todos los módulos, se comunica con el módulo de motor, pero no hay ningún código de falla. Ah, pero el vehículo no prende o el vehículo tiene pérdida de potencia. Entonces, ahí tengo que auxiliarme entonces con los parámetros de identificación o la data o el live data, data stream, lo que como ustedes le quieran llamar. Entonces tengo que auxiliarme de otras herramientas en el mismo escáner a realizar un par de pruebas activas y empezar a chequear algunos puntos, pero solo detengámonos ahí en ese punto. El escáner se comunica, pero no tiene códigos de falla. Ok, entonces ya esa es una área también. Veamos el otro. Dice, el escáner se comunica y tiene códigos de falla. Ah, muy bien, me trajeron el vehículo, le conecto, se comunica, tiene códigos de falla y ese código de falla me va a ayudar a resolver un problema si tiene relación ese código con el problema que me lo trajeron. Porque puede suceder también que ese código venga registrado ahí y no tenga nada que ver con la falla. Ese es otro punto que nosotros tenemos que aprender a, a relacionar, a determinar, ¿verdad? Para realmente saber si lo que voy a hacer va a ser efectivo o no. Muy bien, esos son 4 aspectos importantes en la primera técnica. ¿Cuál es la primera técnica? Ok, hacer un rastreo de módulos y también verificar si hay códigos de falla. Y ojo con esto, a lo mejor no lo mencioné, pero ojo con esto. Tenemos que saber también si los códigos no van a estar solamente en el módulo que yo pretendo revisar, porque puede ser que haya un código que esté duplicándose o que se esté guardando en otros módulos, dándome una orientación que el problema realmente es la comunicación con dicho
o con el módulo que está fallando. ¿Se da cuenta? Entonces, eso me sirve a mí al hacer el rastreo de todos los módulos que tiene el automóvil o la mayoría de ellos. Bueno, sigamos. Segunda técnica, la técnica de búsqueda de información de apoyo a la falla. Esto ya tuve el primer paso. Conecté el escáner, ya sé si el vehículo prende, no prende, ya dividí en las 4 partes anteriores y ya tengo específicamente un punto a favor mío. Ahora, en base a eso, yo tengo que buscar la información técnica, ¿sí? Si es una información técnica relacionada con la comunicación, porque el vehículo no se comunica con nada, o sea, el escáner, perdón, no se comunica con ningún módulo, entonces tengo que buscar información en base a eso. Si no tengo ningún código de falla, el escáner sí se comunica, pero veo parámetros, tengo que buscar información técnica para ver si esos parámetros que yo estoy viendo en el escáner, si realmente me sirven para solucionar un problema o qué me están intentando decir esos parámetros a mí. Es interesantísimo ese punto, que muchas veces nosotros solo vemos, no, mira, mira si hay código, mira si hay RPM, mira si hay pulso de inyección nada más, pero no le damos la vuelta a otros parámetros que pueden ser fundamentales. Ahí. Muy bien, entonces veámoslo. ¿Qué debemos profundizar en ese aspecto? En esta técnica de la búsqueda de información para el apoyo sobre la falla que tengo. Sistemas que conforman el automóvil. Eso es bien importante. ¿Cuáles son los sistemas con los que usted está trabajando? Ok, tengo un vehículo. El vehículo tiene inyección directa, por ejemplo. No, el vehículo no es inyección directa, el vehículo es inyección indirecta. Ya estoy conociendo los sistemas que tiene. En la parte del múltiple de admisión, viene con un sistema de accionador variable para la admisión de aire. Muy bien. Es un sistema o trae este vehículo un sistema también de control de apertura variable de las válvulas, ¿sí? Toda esa información me va a ir sirviendo para conocer el vehículo que yo voy a trabajar. Segundo, los boletines técnicos relacionados con la falla. Esto no se les olvide. Nosotros eso es lo que menos le ponemos importancia. Y créame, cuando usted tiene una falla, a veces el cliente va a querer que en el momento que él le lleve el carro, usted se lo revise ahí y le diga cuál es la falla del vehículo, cuál es la falla que lleva. Pero eso no es correcto. Usted tiene que educar al cliente a que en ese momento a lo mejor usted está atendiendo otro vehículo que llegó primero, que usted lleva una secuencia de trabajo, que el diagnóstico requiere de tiempo. Siempre trate de hablar con el cliente y decirle, yo no sé en su taller, no sé en el lugar donde usted trabaja, pero usted tiene que saber, por ejemplo, cuánto tiempo usted calcula que se va a llevar en un diagnóstico. 2 horas, 4 horas, un día, una mañana, una tarde. ¿Cuál es el tiempo mínimo? Si usted me pregunta a mí, yo siempre cuando veo una falla y la falla es complicada, yo le digo al cliente, mire, necesito que me deje el vehículo, mínimo 2 días. Puede ser que en el primer día pueda resolver algo y saber qué es lo que el vehículo tiene, pero no le digo un día, sino 2 días, ¿verdad? Que me lo deje. Ahora, si usted no tiene tiempo, entonces podemos convenir en que usted me lo traiga en el momento que pueda. O si no, lo que puedo hacer yo, hacer una pequeña revisión, darle una orientación. Mire, si es complicado esto y si necesito que me lo deje, ¿verdad? También, o sea, eso tienen que tratarlo ustedes con sus clientes, pero es bien importante. Ok, entonces, muchos de nosotros no buscamos los boletines técnicos. Y eso es sumamente importante. Usted tiene que sentarse frente
a su computadora o al celular y empezar a buscar información técnica. Ya les voy a mostrar algo más adelantito. Entonces, para ver los boletines con relación a la falla que usted tiene, porque puede ser que antes de que usted comience a trabajar, usted ya lleve en mente que esa falla que le han llevado no se va a resolver tan rápido, o pueda que se resuelva bien rápido, pero por lo que usted leyó, ¿verdad? Porque ya hay una acción repetitiva en ese vehículo, que ya muchos tuvieron un problema similar y ahora a usted le llegó y para usted es nuevo ese problema, ¿ya? Siguiente. Diagrama de cableado en búsqueda de, mire qué interesante cómo es. No solamente usted va a ir a la máquina, va a sacar el diagrama, lo va a leer, va a ver las conexiones. No, tiene que tener en mente qué es lo que va a buscar usted en el diagrama. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo principal en el diagrama? No solamente imprimir el diagrama. No, mire, aquí tengo todos los diagramas, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Y a mí me ha pasado un montón de veces. Tengo el diagrama, pero no tengo la solución del problema. ¿Por qué razón? Porque me enfrasqué en que lo más importante era imprimir el diagrama, tenerlo afuera, ¿ya? Y estar viendo un montón de líneas, pero no me enfoqué realmente en lo que yo necesitaba saber del diagrama, ¿ya? Son cosas que tenemos que ir trabajando. Ok, dice topología, interesante. ¿Por qué la topología? Porque de repente vamos a tener problemas con comunicación, porque de repente vamos a tener problemas que el escáner se comunicó con una cierta parte de módulos y con otra no. O que con un módulo no se comunicó y que realmente la comunicación de ese módulo es la que está fallando también. ¿Ya? Entonces tenemos que conocer la topología o es la arquitectura, ¿verdad? De la conexión de todos los módulos. Esa es la topología. Muy bien, alimentaciones, ¿sí? Esto es bien fundamental. Más adelantito se los voy a ir explicando, pero quiero que se concentre en esto, que usted tiene que saber que tiene que verificar alimentaciones, ¿ya? Fíjese cómo vamos, topología, la forma en que está conectado, la estructura, cómo está conectado, alimentaciones. Y el otro punto, componentes, ¿ya? Los componentes que están relacionados, ya sea con la falla que usted tiene o los componentes de los cuales usted sospecha cómo están conectados entre sí. Todo esto me tiene que llevar a que yo pueda hacer un buen diagnóstico y a determinar perfectamente si voy a poder saber si ese módulo está operando nítido o ese módulo realmente está dañado. Muy bien. La carta de diagnóstico por códigos o fallas sin códigos. Eso puede suceder. Usted tiene una carta de diagnóstico por un síntoma, no por un código de falla, ¿ya? Porque no tiene código. Entonces, pero sí tiene un síntoma. Entonces usted va y lee un poquito la carta de síntomas. Pero si tiene el código, entonces mete el código y saca la carta de diagnóstico del código de falla. Entonces, esto también es la información en la que usted debe de profundizar. Y lo otro es procedimientos de ajuste finales. Esto es interesante. La mayoría de nosotros desconocemos cuánto o sí, cuánta ayuda tengo en mi escáner. La desconocemos. Así les soy honesto. Se lo digo por mí. Yo he pasado por esa situación. Tengo un buen escáner y de repente no le he sacado el jugo al escáner. Hay muchas funciones que no me las puedo. Hay muchos procedimientos ahí que están y que nunca los he escudriñado. Hay muchas pruebas activas que puedo realizar con el escáner y nunca las he hecho, ¿ya? Y que eso me puede ayudar para poder hacer un poco más rápido el diagnóstico y no lo hago. Entonces, muchas veces no sabemos de eso. Hay procedimientos de ajuste finales. Después que usted cambió una pieza, la montó, a ver qué aprendizaje tiene que recibir esa pieza, ese componente. En los sistemas de inyección directa, por ejemplo, necesitamos hacer varios ajustes. ¿Por qué razón? Usted le va a dar mantenimiento al sistema, quitó toda la carbonilla, ¿verdad? Entonces,
Los parámetros que tiene guardado el módulo de control del motor cuando anduvo con carbonilla no son los mismos que ahora que no tiene carbonilla. Y si usted no hace un procedimiento de reseteo, de aprendizaje, ¿qué es lo que va a suceder? Que esos parámetros viejos van a quedar guardados y el motor, aunque ya esté bien limpio, no va a desarrollar la potencia necesaria. Eso tenemos que saberlo. Es parte de los procedimientos de ajuste finales después de haber hecho un mantenimiento. ¿Se da cuenta? Después de haber cambiado un cuerpo de aceleración, le tengo que hacer un aprendizaje. ¿Ya? Y muchos dicen, por ejemplo, que en algunos vehículos no se hace aprendizaje porque cuando se va a la función de funciones especiales en el escáner, no está el cuerpo de aceleración. ¿Ya? Entonces dicen, no, ese no lleva, ese solo móntelo y vaya a manejarlo, que ahí va a trabajar bien. Pero no se dio cuenta que en la información técnica, que en las recomendaciones de la operación, ahí decía que usted tenía que borrar, por ejemplo, la memoria adaptativa, ¿sí? Entonces, y que al borrar la memoria adaptativa, en ese proceso iba a hacer un ajuste en la marcha mínima. Cuando usted lo lee, dice, entonces no solamente es calibrar el cuerpo de aceleración como tal, que esté descrito así, no, sino hay otros procedimientos que llevan inmerso ese aprendizaje. Esto lo tenemos que saber. Por eso es que nosotros nos tenemos que sentar y empezar a leer, empezar a profundizar. Por eso esa técnica, mire cómo me voy metiendo a la parte del diagnóstico. Llevo la primera técnica, donde usted tiene que empezar a jugar con el motor y determinar si ese motor arranca o no arranca, y de ahí van los otros parámetros. Ahora estamos viendo, cuando ya busco la información, que es el punto número 2, todo lo que tengo que profundizar. Ok, perfecto, seguimos. Ahora bien, aquí ya van algunas cositas. Técnicas de búsqueda de información en el auto y programas. Allá me mandó en la anterior a buscar información, a conocer bien el vehículo, en el sistema que voy a trabajar y todo, ¿verdad? ¿A dónde voy a buscar esa información? Lo puede buscar en la Mitchell, en la Oldata, etcétera. Pero el primer contacto, no se le olvide, el primer contacto que usted tiene para empaparse de ese vehículo es el mismo vehículo, ¿ya? Simplemente va, se recuerda, el punto número 2, inspección visual. Ok, levanto el capó, empiezo a visualizar todo lo que hay en el interior del capó, los pilotos que traen el tablero, las palancas de accionamiento, botones, etcétera, todo, y empiezo a empaparme. Si hay alguna advertencia que yo la desconozco, entonces averiguarla. Hoy es bien fácil, usted se va al celular y usted le pone ahí, va, luz de tal cosa, ¿qué significa? Y ahí le dice, mire, esto significa esto y esto otro, ¿verdad? Entonces me voy informando. La fuente de información primordial o primera que yo tengo es el mismo vehículo, ¿ya? ¿Se da cuenta? El segundo punto que teníamos es los boletines técnicos. Les voy a ir dando algunas herramientas. Entonces, porque ese es lo fundamental que usted debe tener. En su celular, fíjese bien, aquí en la parte derecha de la presentación, tengo yo una figura de un programita. Este programita se llama BIN Decoder, así se llama. Y el icono es exactamente este que están viendo en este momento. Este es el icono. Entonces, ese de donde lo baja, de la Play Store, y es gratis, no lo compra, no paga, lo tiene gratis y ese le va a servir un montón a usted. ¿Para qué? Para saber si el vehículo que está trabajando realmente tiene boletines técnicos para la falla por lo que se lo llevaron. Y eso no le va a costar nada.
Si en el momento que le entregan el vehículo a usted y lo parquea o lo pone en el lugar donde lo va a trabajar, ya usted tiene ya esa aplicación en su teléfono bajado de la Play Store, entonces entra, ya sea que digite el BIN, mire, tiene 3 aquí funciones. Puede escanear el BIN, puede escanearlo, ¿ya? O sea, tiene la capacidad, ese programita, de activar la cámara, llegar al BIN, usted hace una toma al BIN y él lo identifica ¡puc! Y ya le pone todos los datos del vehículo. O lo puede introducir manualmente también a través de las teclas del teléfono, ¿verdad? Las teclas táctiles. O busca por marcas también. También, excelente. Entonces, puede tener esto. Ahora, esta es una herramienta que se la estoy proporcionando. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que tiene que profundizar en los boletines técnicos. Entonces, y usted me puede preguntar, bueno, ¿y a dónde voy a conseguir los boletines técnicos? Por eso le doy la herramienta. Ahí la tiene. Entonces, búsquela. Se llama así, BIM Decoder. ¿Ya? Y eso está en la Play Store. Y está gratis, maestro. Solo que le van a aparecer varios iconos. Yo, en lo particular, le recomiendo ese. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya lo probamos, ya lo usamos, incluso lo usan otros compañeros, les ha funcionado bastante bien, entonces tenemos buena referencia de este programa, ¿ok? Pero no solo le sirve para eso, también le da información de los datos técnicos del vehículo, decodificando todo el BIN. Entonces, eso es bien importante para que usted lo tome muy en cuenta, ¿ok? Bueno, se da cuenta, ya hay algo interesante que está ahí. Muy bien. Ahora vamos a la técnica de interpretación de la información. Ah, muy bien. Tenía que bajar información, tenía que buscar los diagramas, pero ¿cuáles diagramas? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Decíamos, mire, busque la topología, busque la arquitectura, busque la conexión. También eso nos va a servir. ¿Cuáles son los módulos que están conectados entre sí? ¿Sí? Entonces aquí tenemos una muestra de una de las topologías. Ojo con esto, no voy a profundizar en la conexión, en el tipo de arquitectura, tipo de topología, porque eso es un curso aparte, ¿ya? Pero sí, tengo que decirle a usted que esto usted lo tiene que conocer para poder trabajar y que no tenga dificultades a la hora de una falla. ¿Por qué a veces nos tardamos mucho tiempo en el diagnóstico? Porque no nos tomamos el tiempo nosotros de sentarnos, aprender un poquito y después ir a trabajar y solucionar el problema. Eso nos hace falta muchísimo. Entonces, veámoslo ahora y tenemos que irnos capacitando poco a poco. Muy bien, entonces tenemos acá una muestra de una conexión de diferentes módulos en un vehículo específico. Ahí tengo el conector de diagnóstico, ¿verdad? Tengo el tablero, tengo el sensor del ángulo de la dirección, el módulo de la transmisión, tengo también la parte del módulo de la fusiblera inteligente, ¿ya? Y otros módulos que están por aquí, y todos conectados a base de una red. Y esta red que está ahí es la famosa red CAN bus que nosotros conocemos, pero no solo eso existe, hay muchas otras redes y por eso tengo que estudiar un poquito esta parte de redes. Y esta es la muestra de uno de los boletines técnicos sacados de ese programita que usted en este momento ya tiene como regalo. ¿Se da cuenta? Se los puse como ejemplo aquí, cuál es la estructura de los boletines que va a encontrar ahí. ¿Verdad? Aquí habla prácticamente de un problema, le da las fechas, ¿verdad? Los datos usuales, perdón, me adelanté ahí, los datos usuales, ¿verdad? Y también al final le va a decir la descripción. Dice, algunos vehículos pueden experimentar, digamos, que se enciende la luz 1000 o el check engine con el código P2096, ¿sí? Entonces,
que esto tiene que ver con la retroalimentación de la mezcla aire-combustible y el sistema realmente está indicando que está bien, pobre. Entonces, ojo con esto, mira, este boletín técnico le va a decir si usted tiene ese código en este vehículo, prácticamente que es un Mazda, ahí tiene el logo de Mazda. Entonces, por más que usted quiera buscarle entradas de aire, que usted quiera cambiarle el medidor de flujo, que usted quiera cambiarle los sensores de oxígeno, si usted no leyó este boletín técnico y prácticamente no lo va a tomar como ayuda, entonces se le va a hacer más complicado el diagnóstico. Pero si usted lo tiene, usted ya sabe, puede ser que este código, y aquí me aparece, tiene un boletín técnico y cómo se resuelve, cambiando la computadora. ¿Ya? Así se resuelve. Ahí lo dice en el boletín. Ok, entonces, antes de cambiarla, voy a hacer todas las pruebas para determinar que todo está trabajando bien. Y si todo está trabajando bien, aquí, con seguridad, le digo al cliente, cambie la computadora. Mire, se da cuenta. Ahí es donde ya vamos entrando nosotros a la parte de diagnosticar bien un módulo, ¿sí? Y los boletines técnicos nos sirven para poder tener esa idea acá en la cabecita de que nosotros estamos encontrándonos con un problema donde ya no va a haber otra solución más que cambiando el módulo. Eso es una muestra nada más. Ok, pero sigamos acá. Perfecto. Ahora dice, la técnica de pruebas en el módulo de inyección gasolina, en la PCM, en la SM, en la EQ, como usted le quiera llamar, ¿sí? Ahí vamos a trabajar. ¿Qué debemos verificar? Ahí aparece la pregunta. Si yo ya sé que ese módulo, por ejemplo, tengo que trabajarlo, tengo que diagnosticarlo, el plan de juego, el plan de trabajo, los pasos que voy a seguir para poder trabajar en él tienen que ser bien fundamentados para que yo con seguridad pueda determinar ese módulo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo por un boletín técnico, porque lo dice el boletín, o hay que cambiarlo porque ya hicimos las pruebas y ya determinamos que sí está fallando ese módulo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué debemos de verificar? El primer punto, alimentación eléctrica 12 voltios directos. Ojo con esto. Alimentaciones bajo interruptor de encendido. Alimentaciones negativas o polaridad a tierra. Este es un solo punto. Lo único que se los pongo en 3 porque la mayoría de nosotros así lo hemos aprendido, así lo hemos entendido, pero es un solo punto. Verifica alimentaciones. Entonces, si verifica alimentaciones, usted ya tiene en mente, vamos a encontrar 12 voltios directos, 12 voltios bajo switch y voy a encontrar las conexiones de tierra. Ok. ¿Por qué le puse yo una figura de una computadora desarmada y vista de la parte interna? Porque usted tiene que entender hoy, si ya lo sabe, bendito Dios. Si no lo sabe, es un aprendizaje que nos vamos a llevar en esta noche. Si tengo esas alimentaciones, obligatoriamente, ojo con esto, voy a tener los 5 voltios de los sensores. Los 5 voltios con los que trabajan los sensores. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es más fácil? Y aquí es donde entra lo que debemos de ir aprendiendo. Ok, ¿qué es más fácil? Tengo el vehículo y sospecho de la computadora. El vehículo no me arranca. Y cualquiera podría ser. Mire, lo primero, vaya a ver las alimentaciones, porque el profe Bautista dijo que teníamos que verificar las alimentaciones. Entonces, vamos a ver las alimentaciones. Revisa fusibles, revisa conexiones, desconecta la computadora, ve que si le llegan los 12 voltios directos, 12 voltios de switch, si le llegan las tierras, etcétera. ¿Verdad que eso haría? ¿Sí?
Pero yo le digo algo, acorte el trabajo, acórtelo, ¿ya? ¿Cómo lo va a acortar? Es más fácil, fíjese bien, no sé si usted me lo va a entender en este momento, pero es más fácil que usted se vaya, conectó el escáner, no hay comunicación con la PCM, está sospechando de ella, ok. Es más fácil que se vaya a la parte del compartimiento del motor, levante el capó, deje puesto switch, desconecte cualquier sensor, llámese TPS, llámese medidor de flujo, si tiene los 5 voltios de referencia, ¿verdad? Que debe de tenerlos. Sensor de temperatura, si está accesible el CMP, ¿ya? Si está accesible el CKP, ¿me entiende? Deben de tener los 5 voltios, si es defecto Halma, tienen que tener los 5 voltios de alimentación. Si cualquiera de ellos no lo tiene, entonces usted inmediatamente dice, hay problema de alimentación. Pero si usted tiene los 5 voltios ahí, entonces no hay problema de alimentación. Ojo con esto. En la parte de la fuente de la computadora. Ojo con esto, es bien importante. Aquí es donde empezamos nosotros a jugar. Entonces el tiempo de diagnóstico que yo voy a invertir en un módulo lo puedo acortar yendo a ver primero si están los 5 voltios. ¿Por qué? Porque el módulo se comporta de la siguiente manera. Tiene 12 voltios directos, tiene 12 voltios de switch, tiene tierra, él regula 5 voltios. Si le falta alguno de ellos, no regula los 5 voltios. Y le puede faltar ya sea los 5 voltios en la línea, ojo con esto, en la línea de voltaje de referencia o de la línea de alimentación del sensor o en la señal del sensor, cuando esta señal tiene 5 voltios también puestos ahí, ¿ya? Entonces, cualquiera de esos dos le puede faltar. Entonces, usted ya sabe, entonces tengo un problema de alimentación. Y ahora sí me voy a ir a buscar a la caja de fusibles, me voy a ir a desconectar la computadora, medir, etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces, ese camino se le puede acortar en la parte del diagnóstico. Espero que le sirva esto. Lo otro, regulación de 5 voltios a los sensores. Ya lo toqué. Tengo que ver que un módulo alimentado tiene obligatoriamente que regular 5 voltios. Los tiene que regular. Ahora, hay módulos viejitos, por ejemplo, que regulaban 8 voltios, regulaban 3 voltios. Por ejemplo, Honda, si se acuerdan ustedes, en los modelos 96, por ahí, 95, 94, cuando usted iba a medir el MAP en la línea de voltaje de referencia, no tenía 5 voltios, tenía 3.3 voltios, ¿verdad? Entonces, en Jeep, por ejemplo, en la Chrysler, cuando iba a ver el CKP en la línea de voltaje de referencia, regulaba 8 voltios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No siempre voy a tener 5 voltios. Ahora, en los vehículos más recientes, por lo general, tenemos 5 voltios. Pero también usted tiene que tener bien claro, ¿verdad? Puede regular a un voltaje X. Por lo general, 5 voltios. Muy bien. Entonces, ese es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Y el último dice, suministro de control de tierra a los sensores y relés de control de bomba o el open circuit, etcétera. Todos esos relés. Ese es otro punto que nosotros deberíamos ya de tenerlo bien amarrado, agarrado. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber si esa computadora realmente tiene alimentación o no tiene alimentación? Si está sacando los tierras a los sensores, ¿ya? Usted sabe que la computadora tiene que sacar algunos tierras para los sensores. Ok, si está llegando la alimentación, pum, saca los tierras. Ok. O saca el tierra de control para los relés. Ok. Entonces lo tengo que aprender. Muy bien, lo aprendí aquí. Voy a ir a verificar eso primero y de ahí entiendo. Ok. Entonces tengo un problema de alimentación en el módulo. ¿Se da cuenta? Esto nos acorta mucho el tiempo del diagnóstico. De esa manera, ¿cómo lo voy a hacer?
¿verdad? ¿Con qué lo voy a hacer? Tengo que saber con qué lo hago, ¿verdad? Bueno, ahí tengo un pequeño diagrama que se los estoy mostrando en este momento para que usted vea cómo es que la computadora tiene ese tipo de alimentaciones. Acá está la computadora, dice PCM, esta es, pero tiene varias alimentaciones. Tiene esta línea verde, que esta línea verde viene de la batería, una conexión a esta caja de fusibles y relés que está aquí, bajo un fusible y mire, alimenta directamente la computadora. Ok, perfecto. Pero también tengo otro tipo de alimentaciones, ¿sí? Una alimentación bajo un relé, bajo el relé principal. Ok, también tengo esa alimentación. ¿Se da cuenta? Ahora, tengo también las tierras o la tierra o la conexión a tierra, la alimentación negativa de la computadora, también la tengo aquí, ¿ya? Estas son las cosas que yo tengo que saber y que de hecho yo sé que muchos de ustedes ya lo saben perfectamente. Entonces, pero que ahora esto me lo voy a llevar a la práctica para que sea más fácil para poder determinar un problema en algún módulo. Muy bien. ¿Cómo lo hago? Mire, no vaya a rebuscarse tanto. El sensor que tenga a la mano. Dice, técnica de pruebas en los sensores con el voltaje regulado, los 5 voltios, del módulo electrónico. ¿Qué esperaríamos ver? Pues 5 voltios, eso es lo que esperaríamos ver. Entonces, no se rebusque tanto, vea los sensores que están más a la mano, rapidito, desconéctelo y mira, a ver si ahí están los 5 voltios. Esto es bien importante. Cuando yo voy a hacer pruebas del sensor, quiero que me entiendan este punto. Fíjense bien, si yo voy a probar el sensor, lo voy a probar, pero no lo voy a desconectar. Lo voy a probar conectado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sensor es una carga eléctrica. Entonces, si yo lo desconecto, entonces le quito esa carga al circuito. ¿Me entiende? Entonces, muchos pensamos, no, mire, lo voy a sacar y lo voy a llevar a que me lo prueben y que me digan si está bueno. No, no haga eso. ¿Por qué? Porque su mejor banco de prueba es el vehículo y ese sensor conectado está generando una carga al circuito. Entonces, ahí lo puede probar muy bien, conectado. Ese es un curso aparte solo de prueba de sensores que podemos desarrollarlo, ¿verdad? Pero usted tiene que saber eso. Entonces, pero si yo voy a ver solamente si están llegando los 5 voltios o no, ahí sí, lo puedo desconectar, ¿ya? Porque no voy a probar el sensor, solo voy a probar si llegan los 5 voltios regulados. Y pruebo ahí. Ahí hay un instrumento, es el Power Pro, donde está verificando los 5 voltios, ¿verdad? Más o menos. Este tiene 4.03, está probando la señal, básicamente, pero ahí está. Pero también puede probar el voltaje de referencia. Son las dos pruebas que usted debe de hacer siempre en el sensor que está más a la mano, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces voy a detenerme acá un momento, vamos a hacer una pausa para ver si hay preguntas. Ahí le pediría al ingeniero si ha leído algunas preguntas para que podamos responderlas o si alguno de los participantes en este momento tiene preguntas, puede hacerlas. Muy bien. Ok, bueno, ahí puse yo algunas preguntitas a leerlas y don Godofredo Álvarez dice, o algunas veces he visto que dice memoria CAM, también dependiendo la marca, correcto, don Godofredo, así es. Puede decir keep alive memory, una memoria adaptativa, ¿verdad? Entonces puede decir memoria CAM, así es, correcto, perfecto. Dice, ¿esa aplicación también tiene para Windows? No, ¿verdad? Me imagino que la aplicación que me está preguntando es la aplicación para el celular sobre el Bing Decoder, ¿verdad? Entonces, ese yo solo lo he visto nada más para Android,
no para Windows. Entonces, es porque hay herramientas para celulares y hay herramientas para laptop, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted tiene que, ¿cómo se le llama? Tiene que decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que más usa usted, si el celular? Y ahí la puede bajar mejor de la Play Store el que le sirve. Si quiere uno para Windows, entonces busquemos otro también que diga BinDecoder y se puede instalar en Windows. Para la pregunta de don Oscar Benítez. Muy bien, vamos a ver. Um, Don Nelson Eliseo Amaya dice que no escucha nada, don Nelson. No sé si solucionó los problemitas ahí con la máquina porque debería de ser el celular o la computadora que está utilizando probablemente. Dice don Raúl Mercado, ¿se puede generar un código 1000 de fallas si desconectamos un sensor? Claro, claro que sí se puede generar, ¿verdad? Entonces, acuérdese de que usted lo que está provocando es un circuito abierto. Usted desconecta el sensor y hay un circuito abierto. Si tenía puesto switch, entonces se genera. ¿Cuál es el mejor procedimiento de poder hacerlo? Quita switch, ¿ya? Pagado todo, desconecta el sensor y de ahí pone switch. Pero como acuérdese, no hay una carga eléctrica, siempre en la señal va a haber una ausencia de esa carga eléctrica. Entonces la computadora le puede decir voltaje bajo o voltaje alto, dependiendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, en la línea de señal tiene los 5 voltios o 4 puntos y algo, entonces cuando usted lo tiene desconectado va a tener el voltaje más alto. Entonces le va a decir voltaje alto en la señal del MAP o del MAF o del componente que usted está probando. Después podríamos borrar esos códigos después que hemos hecho las pruebas. Pero sí, es válido lo que preguntaba Raúl Mercado. Ok, veamos otro. Don Eduardo dice, en el caso de los valores adaptativos, ¿todos los vehículos traen para poder resetear? No, no todos traen para poder resetear con escáner, pero todos traen para poder resetear manualmente. ¿Sí? Entonces quiero que Eduardo me entienda este punto. Fíjense bien, a medida que vamos trabajando en los vehículos, sobre todo en los vehículos más recientes, son los que traen valores adaptativos, ¿verdad? Se van adaptando los valores de acuerdo al envejecimiento del funcionamiento del motor. Eso ocurre, el envejecimiento. Entonces, se van guardando ciertos parámetros. Entonces, tenemos que borrarlos. Muchas veces dicen, no, mire, si eso se borra nada más, desconectando la batería nada más. Muchas veces no, sobre todo en los modelos un poco más recientes. Por más que usted quiera dejar desconectada la computadora, en algunos modelos específicos no se borran. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer algunos procedimientos de, de descarga, digamos, de descarga de la energía acumulada en el módulo que mantiene alimentada la memoria. Entonces, ¿cómo se descarga esa energía? Desconectando la batería, la desconectamos y unimos por un par de minutos los dos terminales de los cables. Ya los dejamos unidos con la batería desconectada. Ya los dejamos unidos ahí. Por lo general son alrededor de 15 a 30 minutos más o menos, dependiendo del vehículo. Eso va a depender del vehículo. O algunos necesitarán más tiempo, otros necesitarán menos tiempo. Entonces usted puede hacer esa descarga, Eduardo, y ahí se borra la memoria adaptativa, sobre todo en los vehículos más de la tecnología actual, llámese del 2000 para arriba, ¿verdad? 2004 para arriba más o menos. Dice Daniel Hernández, profe, los sensores siempre tienen que tener 5 voltios, depende. Acuérdese que es lo que yo les estaba diciendo. Si, por ejemplo, les puse el ejemplo de Honda. El Honda, si usted le mide el voltaje, no va a tener los 5 voltios, va a tener 3.35 más o menos. Entonces, pero ese es un vehículo viejito, también igual que Chrysler. Es un vehículo viejito, no va a tener los 5 voltios, pero los vehículos que hoy estamos trabajando van a tener 5 o 12 voltios, ¿ya? 12 voltios con bajo amperaje. Pero usted sabe que esos 12 voltios, ¿quién los pone? La computadora. Entonces, media vez esté alimentada la fuente de la computadora, esos 12 voltios tienen que salir para alimentar el sensor.
para contestar ahí la pregunta, don Daniel. Vamos a ver. Dice Fernando Rubio, dice, otro problema sencillo que hay en ocasiones cuando no se puede comunicar el escáner con la computadora puede ser porque el conector OBE2 no le llega corriente por un fusible. Perfecto, claro que sí, don Fernando. Acuérdese de que esos son principios fundamentales. Siempre tenemos nosotros alimentado el conector de diagnóstico. Entonces, si el conector no tiene alimentación, entonces puede ser que no nos comunique el escáner definitivamente porque va a necesitar tener esa fuente de alimentación, esa conexión. Muy bien, perfecto, don Fernando. Nelson Eliseo Amaya, ¿qué puede estar sucediendo cuando el motor no arranca y permanecen 5 voltios en la línea de señal de todos los sensores? Ok, perfecto. Nelson, acuérdese de que tenemos un sistema bien complejo hoy en día. Tenemos carros inmovilizados, ¿verdad? Tenemos carros con red. Entonces, puede ser que de repente haya un problema en la red o haya un problema también de la parte del inmovilizador. Entonces, tenemos que también nosotros determinar si el problema que yo tengo, como ya verifiqué que tiene los 5 voltios, entonces mi módulo está alimentado. Entonces hay otro problema adicional. Si se me comunica con el módulo, yo puedo ver parámetros y todo, ¿verdad? Y puedo hacer un par de pruebas. Pero si no se me comunica, entonces prácticamente tendría un problema de red. Entonces, y ahí tendría que ir trabajando. Para contestar ahí, don Nelson Eliseo Amaya. Don Godofredo Álvarez, ¿son 12 voltios resistivos? Sí, don Godofredo. Prácticamente ya en los, ¿cómo se llama? Vehículos recientes, tenemos prácticamente ahí 12 voltios en algunos sensores y que sí son resistivos, o sea, no son 12 voltios que van a prender una lámpara de prueba, no. O sea, no son 12 voltios de alto amperaje, no. Como es 12 voltios para un sensor, entonces esos 12 voltios prácticamente sí son resistivos. Muy bien, don Godofredo. Ok, por el momento no tengo más preguntas. No sé si se me quedó alguna. Vamos a revisar. Ok, perfecto. Esas son todas las preguntas que yo tengo registradas aquí. Muy bien, vamos a continuar. Decíamos, entonces voy a medir esos 5 voltios. Voy a buscarlos para poder determinar ahí realmente si tengo esos 5 voltios para saber si mi módulo está alimentado o no está alimentado. Muy bien, seguimos. Esto es para fortalecer lo que acabo de explicar. Tengo un diagrama y en el diagrama ahí prácticamente voy a tener la conexión de algunos sensores, ¿verdad? Entonces esos sensores me van a servir a mí para realizar la prueba que hemos estado hablando. Por ejemplo, tengo el sensor de presión absoluta aquí. Tengo el sensor de temperatura del refrigerante y en cualquiera de estos dos sensores yo puedo hacer la medición. Entonces, mi circuito de la computadora de regulación va a ir hacia la alimentación de los sensores, hacia la señal de los sensores. Entonces, eso me puede servir para poder hacer la prueba. Muy bien, entonces ahí tenemos una muestra del diagramita de los sensores que nosotros podemos probar. Pero la idea es, abra el capó, observe cuál sensor es el que está más fácil o más rápido de probar. No se complique mucho, ¿verdad? Si el TPS es el más fácil de probar, pruebe el TPS, ¿verdad? Si el TPS le decimos al sensor de posición del cuerpo de aceleración, acuérdense, porque la mayoría de los vehículos que nosotros vemos ya tienen cuerpo de aceleración, ¿verdad? Entonces, ahí.
El medidor de flujo, veámoslo ahí, ¿va? ¿Por qué? Porque trae 5 voltios de referencia, pero también 5 voltios para el sensor de temperatura, entonces lo desconectamos y ahí sí podemos probar. Si tenemos el MAP, entonces en el MAP, entonces ahí usted vea cuál es el sensor que podría realmente probar más rápido. Perfecto. Muy bien. Ahora, ojo, cuando ya verifiqué que no tengo los 5 voltios, por ejemplo, no los tengo, entonces ahora sí puedo ir a probar los circuitos de protección. Esto es bien interesante. Fíjense bien, la prueba más fácil es rapidito, no tengo los 5 voltios, alimentación. Voy a ir a buscar la caja de fusibles, tanto la caja de fusibles que va en el compartimiento del motor como la caja de fusibles que va en el compartimiento del conductor también. Entonces, en esas dos, y yo tengo que probar los fusibles que específicamente me alimentan al módulo. Para eso ya vi el diagrama, ya me apoyé en él y ya puedo averiguar exactamente dónde está ubicado y yo tengo que probar. Y aquí tengo que tomar en cuenta algo que no se les olvide. Puede ser que el fusible esté nítido, porque ahí nos vamos feo mucho, ¿verdad? O nos vamos chuco, así como decimos vulgarmente los mecánicos. El fusible lo quito, lo veo y el fusible está bueno. Lo vuelvo a poner, pero no lo mido, ¿ya? No lo mido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No haga eso, mejor haga una medición, ¿ya? Para estar seguro de que ese fusible está conduciendo. Muchos problemas se han corregido solo haciendo esto. Usted quita el fusible y con una cuchillita limpia las patitas del fusible, ¿verdad? Porque se han llenado de, digamos, de corrosión, llamémosle, suciedad. Entonces, al limpiarla, lo vuelve a poner y ¡pum! Hace contacto, ¿ya? Y el fusible no está cortado. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo en el momento que vamos a realizar ese tipo de pruebas, ¿verdad? Esto es sumamente interesante. Puede suceder otra cosa. Ya va una, fíjense bien en esta parte. Ya va una. Veamos la otra. En la posición donde va ese fusible, abajo en la caja hay terminales. El fusible puede estar limpio, no está cortado, pero puede ser que usted mueva el fusible y ahí sí haya contacto. Lo suelta y ya no hay contacto. Entonces, ¿qué significa? Puede ser que los terminales donde entra el fusible, esos estén abiertos. Y eso pasa comúnmente. ¿Por qué? Porque mire, nosotros no somos delicados. O sea, seamos honestos. Nosotros somos bruscos para trabajar, ¿verdad? Quitamos algo, lo ponemos y si no queda a la fuerza ahí, pero lo intentamos poner. ¿Sí? Entonces muchas veces abrimos los terminalitos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle expresión, ¿ya? Dele expresión y vuelva a intentar y vuelva a probar y mídalo, ¿ya? Es una medición la que nosotros tenemos que hacer. ¿Y la medición cómo la puedo hacer? Con un multímetro y lo puedo hacer también con una lámpara de prueba. Ojo con esto. Yo sí recomiendo que utilice lámpara de prueba, pero en los circuitos donde se pueda utilizar. ¿Por qué? Porque acuérdese, muchas veces el multímetro nos va a dar 12 voltios, pero esos 12 voltios pueden ser de bajo amperaje. En cambio, la lamparita, si usted lo hace y lo prueba con la lamparita, el fusible, si hay bajo amperaje, la lamparita no va a encender. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que si realmente tiene un problema de conexión. ¿Sí? Entonces, todo eso nos puede servir muchísimo a nosotros. Ok, entonces tenemos dos puntos. Los fusibles que se pueden ensuciar y también los fusibles que realmente pueden hacer un falso contacto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que hacer ya esta verificación. Ahí sí, ¿verdad? Ahí ya es viable que nosotros podamos hacer esta prueba. Muy bien, perfecto, sigamos. Aquí dirían ustedes, hey, ya medí la alimentación. Sí hay alimentación. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora voy a banquear la computadora. La mayoría hace eso. No, ahorita sí, desmontémosla, alimentémosla, banquémosle. Miren, eso
se puede hacer, pero cuando usted ya está seguro que el módulo no trabaja, no opera. O sea, todo esto que estamos hablando es para determinar si el módulo está bueno o está malo. Entonces, no llegue a ese punto de banquear la computadora. Yo se lo puse aquí porque es la mayoría cuando ya llegamos a la parte de la medición, medimos, tiene 12 voltios, tiene los 5 voltios, tiene todo esto. Entonces, banquémosla, ¿verdad? No, no lo haga. ¿Sabe cuál es el mejor banco? Y esto creo que ya en muchas capacitaciones se ha repetido varias veces. El mejor banco que usted tiene es el vehículo. Ahí puede hacer toditas las pruebas, toditas las pruebas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a discutirlo poco a poco, no se preocupe. Pero no llegue a ese punto todavía. Deje la computadora conectada y vamos a hacerle varias pruebas. ¿Cuál es una de las pruebas que usted puede hacerle? Vea parámetros, vea congruencia de los parámetros que le muestra el escáner, ¿sí? Veamos. Entonces, vea en este punto también que a la computadora puede ser que en la caja de fusible, esto sí se me había olvidado mencionarlo, puede ser que en la caja de fusible tenga la alimentación, en la batería tenga la alimentación, pero la alimentación no está llegando a la computadora, ¿verdad? Pero eso lo determinó usted midiendo los 5 voltios y eso no se le va a olvidar. Entonces usted dice, tengo problemas de alimentación. Pero cuando usted va a verificar a los fusibles están bien nítidos, alimentados. No están haciendo falso contacto ni nada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Me voy a la computadora a medir ahí. Ahí sí, mire, se va a la computadora y mide que estén llegando esas alimentaciones ahí, ¿verdad? Porque puede ser un problema en el cableado, ¿me entiende? Pero lo descubrió porque no tenía 5 voltios, ¿me entiende? O sea, para que ustedes vayan ya ordenando más o menos las ideas. Sigamos. Entonces, el otro punto del que yo les estaba hablando es el siguiente. Veamos congruencia con el escáner, los datos, ¿sí? Fíjense que este fallo, esta es la muestra que yo les traigo, es bien curioso, es un motor diésel y hay un dato donde el sensor de temperatura del combustible está dando una lectura incorrecta. Ojo con esto. Mire, dice sensor de temperatura de combustible. Tiene grados centígrados. Mire, tiene 106.078 grados centígrados. ¿Sí? Este es de un vehículo que no prende, que no arranca. No se pone en marcha. Es un vehículo diésel. Entonces, si no se prende, no se pone en marcha, ¿creen ustedes que esa temperatura es normal en el combustible? Esa sería mi pregunta para ustedes. Entonces, desde mi lógica, ahí ya tengo un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque este vehículo no arranca, ¿ya? Entonces, la temperatura no pudo elevarse tanto. Ahora, hay un valor. Mire, aquí, véalo. Siempre, sensor de temperatura de combustible. Tiene 549 milivoltios, 0.18 milivoltios. ¿Qué significa? Ese valor de voltaje que tiene ahí, aunque es milivoltios, ya está cercano a cero. ¿Cuándo están cercanos a cero esos voltajes? Cuando la temperatura ha incrementado. Entonces el voltaje empieza a bajar y ahí está bien bajito. Entonces, lógico, si no me prende el motor, no puede tener temperatura, ¿por qué me está midiendo ese voltaje el módulo? Ah, aquí rapidito, ¿va? Hey, el sensor de temperatura del combustible no sirve, veámoslo, ¿ya? Ese, cambiémoslo. A cualquiera podría ir y decir eso. Ahí es donde comienzan a jugar las pruebas que tenemos que aprender. Fíjense bien, este es punto, es una técnica que usted tiene que aprender para poder hacer. Usted tiene que simular señales. Tiene que aprender a simular señales para verificar que la computadora
realmente está dañada o que la computadora definitivamente está trabajando bien y el problema es el elemento, el componente. Ahora, yo les dije en la primera clase, es probable que necesiten un simulador de sensores, pero si no tiene simulador de sensores, aprendámoslo a hacer sin equipo, ¿ya? Solamente con las herramientas clásicas que nosotros contamos, una lamparita de prueba, un clips de páginas de papel, ¿sí? Lo podemos hacer, pero tenemos que conocer el principio. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sensor de temperatura yo lo desconecto? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Vaya, hagamos esto. Voy a pensar, es un sensor de 2 líneas, es un termistor. En una línea va a tener 4.80 y algo, alrededor de 5 voltios, y en la otra va a tener tierra. Si yo lo desconecto, como no hay una carga eléctrica del sensor, al desconectarlo tengo que tener 4 puntos y algo, ¿sí o no? Ok, entonces el escáner debería de registrarme esos 4 puntos y algo. Debería de registrármelo. Si el escáner no me lo registra, si el escáner se queda fijo en ese valor, entonces quiere decir que el problema es la computadora. ¿Se da cuenta? Estoy simulando una señal. Con simplemente desconectar el componente, ahí ya simulé una señal. Ojo con eso, ¿se da cuenta? Puede simularla de otra forma. Ok, va. La desconecté, no cambió, siempre se mantuvo en 549, fijo ese voltaje. No llegó a 4 puntos y algo, porque eso que estamos viendo ahí, esa lectura es medio voltio, ¿verdad? Es medio voltio lo que tenemos ahí, más o menos. Ok, entonces si yo lo desconecto, tendría que tener alrededor de casi 5 voltios, cosa que en este caso no ocurrió. Esa fue la primera simulación. Segunda simulación, agarro el sensor y con un clip de los que prenso páginas, hago un puentecito en la línea de señal y en la línea de alimentación negativa del sensor, del conector del sensor. Ahí lo hago. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Los 5 voltios de señal los estoy tirando a tierra, ¿verdad que sí? Y entonces esos 5 voltios, ¿qué va a suceder? Van a ser 0. ¿Por qué? Porque todos se van a ir a tierra. Tiene que registrármelo el escáner. Si el escáner no me lo registra, entonces significa de que hay un problema en el módulo, en la computadora. De hecho, esta computadora tiene ese problema, ¿ya? Ella prácticamente es la que está mala, no es el sensor. Entonces, pero puedo simular de esa manera también los sensores. Por eso es que yo insisto muchísimo. Miren, no pretenda quitar un sensor y llevárselo a alguien y decirle, mire, pruébeme este sensor para ver si está bueno o malo. No, eso lo puede hacer usted porque el mejor banco que tiene de prueba es el vehículo. ¿Ya? Entonces ahí es donde podemos trabajar mucho nosotros. Ok, perfecto. Entonces, esta parte es muy importante. Ya medí las alimentaciones que llegaron, ¿verdad? Ahora me ayudo, me auxilio con los datos del escáner. El escáner es fundamental para hacer un diagnóstico. No pretenda hacer un diagnóstico de módulo de control sin escáner. No lo pretenda hacer así, ¿verdad? Vaya viendo los valores, los datos que le aparecen. Véalos uno por uno y se ve algo que no concuerda con nada, entonces póngase a trabajar ahí e intente simular usted. Simule básicamente las señales. Muy bien. Seguimos. Ahora, recomendación. Esto sí es obligatorio. Miren, yo le he puesto una figurita ahí de un estabilizador de voltaje de marca de Autolan, pero no necesariamente usted compre ese, no, ¿verdad? Pero sí, lo que sí tiene que hacer es tener un regulador de voltaje en su taller, no el famoso cargador, por favor.
Hoy que estamos trabajando en los vehículos más recientes, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos cierto tiempo el switch puesto, ese voltaje que se están consumiendo en los módulos, en los dispositivos que están activados, mire, la batería va a empezar a decaer, 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 decaer. Cuando nosotros querramos probar que arranca porque ya solucionamos el problema, a lo mejor la batería se va a ir abajo. Y otra cosa, ese bajón de voltaje puede quemarme o dañarme un módulo electrónico. Entonces, si me quema el módulo, resolví un problema, pero me acarrié otro problema. Entonces, yo sugiero que por favor vayamos viendo cómo invertimos un poquito en los estabilizadores de voltaje. No cargadores, porque cargadores probablemente tengan en sus talleres. Son estabilizadores de voltaje. Esos estabilizadores básicamente van a tratar de mantener el voltaje requerido por la batería, por el consumo, ¿ya? Y no lo va a elevar ni lo va a bajar, sino que lo va a mantener. Y eso me va a servir a mí para hacer todas las pruebas que yo tengo que hacer sin que la batería se me muera, ¿ya? Entonces, esto es algo que yo sí lo recomiendo y es necesario que lo hagamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a simular las señales? Hay muchas maneras, muchas formas de simular las señales de los sensores para determinar si la computadora responde o no responde la computadora. Esto es bien importante. Fíjense, tenemos una forma de simular es a través de la lámpara de prueba. Con la lámpara de prueba, ojo con esto que voy a decir, puedo meter voltaje o puedo aterrizar un voltaje. Eso es bien importante que lo tomemos muy en cuenta. Ahora bien, para esto yo necesito un entrenamiento porque no lo voy a hacer a lo loco, ¿ya? Por ejemplo, en algunos elementos, en algunos componentes lo puedo hacer, casi en la mayoría. Yo le soy honesto, lo puede hacer casi en la mayoría, ¿ya? Pero hay que tener siempre muchas precauciones y por eso es necesario que todos nosotros agarremos un curso de prueba de sensores, ¿verdad? Y ahí aprendamos el uso de la lámpara de prueba para simular una señal, el uso de un potenciómetro para simular una señal, ¿ya? O simplemente el puenteo, la desconexión, lo que yo les acabo de explicar para poder simular una señal. Todo esto es bien importante que lo conozcamos nosotros. Muy bien. Por ejemplo, en los sensores inductivos, fíjense bien, cuando yo estoy sospechando que el CKP está malo y por eso no me prende el vehículo, yo puedo hacer una prueba para verificar si el sistema o el módulo de control electrónico responde a la variación de la señal. ¿Cómo? Ah, no, mire, tiene que tener ahí un simulador de CKP, SMP para que pueda aprender. No, no me interesa que prenda. Me interesa es que si responde o no responde el módulo. ¿Sí? Eso sí me interesa. Entonces vengo yo, desconecto las dos líneas y como las dos líneas, acuérdese que de un sensor inductivo, por ejemplo, él está generando una señal de voltaje bien baja. Entonces mi lámpara de prueba, ¿qué es lo que lo hago? En el conector que va hacia la computadora, ¿ya? Lo tengo aquí en la mano, la lámpara de prueba la conecto a positivo y internamente con la lámpara de prueba hago un intercambio en cada uno de los dos terminales. Un pulso aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y así lo voy poniendo, así lo voy haciendo. Cuando yo estoy haciendo eso repetidas veces, de repente voy a escuchar que se activan los inyectores. ¿Ya? De repente voy a escuchar que hay chispa, plac, 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 ¿ya? Que hay chispa. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, ok, mi módulo está respondiendo a esa simulación, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer también. Ahora, hay muchos sistemas que usted me va a decir, mire, pero, por ejemplo, en la mayoría de los vehículos ya necesita una sincronización entre el CKP y el CMP para producir eso. Sí, es probable, claro que sí, y no se lo voy a debatir.
pero casi en la mayoría de los vehículos que sí necesitan una sincronización y tienen ese tipo de sensores, yo lo he hecho y ha funcionado. ¿Más tardado? Sí, porque no a las primeras trabaja. Y ahí está un ratito y de repente empieza a trabajar. Hasta que aleatoriamente hubo una pequeña sincronización y ¡tac! Activó. ¿Ya? Pero sí lo he hecho, lo he probado y por eso se lo recomiendo también que usted lo pueda realizar. Con los sensores de efecto Hall, como esos tienen muchas veces una línea de alimentación, perdón, una línea de señal alimentada con 5 voltios, entonces la lamparita para modificar esa señal, yo la conecto a tierra y le doy pulsos a la señal de voltaje, ¿ya? También pulsos. Nunca lo mantengo ahí puesto, no, le doy pulsos. Y también voy a simular que él está haciendo un cambio. Eso lo puedo hacer simulando los sensores. ¿Para qué me sirve todo esto? Para saber si el módulo electrónico del sistema de motor de inyección está trabajando, está respondiendo a lo que yo necesito. Si ponen en práctica esto que hemos hablado en esta noche en sus talleres, se van a dar cuenta que usted va a comenzar a hacer los diagnósticos mucho más rápido, detectando si un módulo trabaja o ese módulo no trabaja. Entonces, por ahí está mi recomendación para todos ustedes en este módulo, en esta capacitación que hemos tenido sobre las pruebas o la técnica para verificar si un módulo está operando o no. Hay algunas preguntas todavía. Voy a mostrarles nada más en este momento algo y después vamos a leer las preguntas. Ok. Nos conectamos a las 6 y no habían empezado todavía. Perfecto. Esto es lo que nosotros tenemos que tener como apoyo. En los talleres probablemente usted tiene la Mitchell, la Data, Identifix, etcétera, ¿verdad? Solo confirmando, si ven la pantalla que tengo en este momento compartida. No, pero no lo veo. Si yo acaba de mover. Con la cola me dio. Cuando aquí Perfecto. Excelente. Entonces sí la ven. Muy bien. Entonces vamos a explicar. Esta página es para que nosotros trabajemos la parte también igual de diagramas, de información técnica, etcétera. Todos deberíamos de tener algo en nuestros talleres para tener información. Entonces vamos a entrar aquí a ese icono donde dice el Chilton. Ahí entramos y vamos a ver si tengo, sí, tengo conexión, solo que está un poquito lenta. Vamos a ver ahí. Vamos a ver para mientras carga ahí, vamos a ver si. Ahí está cargando un poquito ya, es un poquito lento. Bueno, la idea es que nosotros tengamos también información técnica que nos pueda ayudar. Ahí está ya la página, se tardó un poquito en abrir, ¿verdad? Vamos a ver, don Godofredo, estaba levantando la mano, don Godofredo, ¿me ayuda, porfa? Dígame. Ok, perfecto. Bueno, me imagino que
lo voy a dejar para después. Ok, entonces ahí vamos a poner la clave. Y vamos a entrar ahí al programita. Vamos a ver ahí. Bien, don Godofredo, ya vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Y si, si funciona la clave que en este momento les voy a dar, ahí me confirman, ¿verdad? Yo la clave ya la tengo acá. Vamos a ver si entra, ¿verdad? En este es el otro programita que también se tiene para la parte de diagramitas eléctricos, también igual. Vamos a ver si funciona. Ahí está, don Godofredo, ¿verdad? Sí trabaja. Entonces nos vamos a esta parte donde vamos a ver la información técnica. Tengo un poquito lento el internet, ténganme un poquito de paciencia. Ya estoy ya en lo último, pero sí me interesa que ustedes lo vean también para que puedan tener un poco de acceso a la información, porque la idea es que si venimos a una capacitación, entonces también en la capacitación deberíamos de tener o irnos con herramientas. Y esta es una de las herramientas que yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta dirección, Auto Repair Resource, Motor Driving, y si ustedes se fijan, está actualizado hasta el 2021. Ahora, no se alegren porque ven un programa hasta el 2021, porque igual que en la Mitchell, los años más recientes tienen bien poca información. Y a veces la información que necesitamos muchas veces no la tienen. A veces con suerte podemos encontrar alguna información. Pero voy a elegir yo, por ejemplo, un 2016, ¿verdad? Un vehículo 2016. Vamos a elegir de los comunes que nosotros trabajamos, un Mazda, ¿verdad? Voy a poner un Mazda 3i Sport, ¿ya? Ahí ya me está apareciendo la información. Entonces, aquí puedo tener yo el sistema de airbag, aire acondicionado, batería, de la carrocería, frenos, localización de componentes, sistema de enfriamiento, códigos de diagnóstico, etcétera. Y hasta la última parte me aparecen los diagramas, ¿verdad? Si yo entro aquí en la parte de diagramas, ahí me van a aparecer diagramas, si yo lo quiero buscar, los sistemas o los componentes. Entonces, vamos a entrar como sistema para hacer una pequeña prueba y me voy a ir a la parte de motor, ¿verdad? Entonces, en la parte de motor veo, digamos, control de combustible, que es la parte que a mí me interesa. Acuérdense que estamos trabajando módulos de control de inyección. Entonces, vamos a trabajar ahí para ver los diagramas. A veces, tal vez, los diagramas no son como yo lo quiero, ¿verdad? Como a mí me interesan, pero con solo que yo tenga un diagrama y ese diagrama me sirva para poder hacer una prueba, entonces ya ahí ya tengo ganancia. Mire, aquí tengo el diagrama y solo le doy un poquito de zoom, ¿verdad? Y yo puedo tener acceso al diagramita que yo busqué ahí. Ese tiene varias partes, ¿verdad? Esa es la parte 1, ¿verdad? Entonces, ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, esta dirección lo voy a compartir con ustedes, pero se los voy a poner en el WhatsApp ahí, ¿verdad? Y también antes de salirme de la sala, en el chat, ahí se los voy a copiar. Solo le pido al ingeniero que en este momento, si puede devolverme los derechos
¿cómo se llama? De hospedador, por favor, ingeniero, para poder compartir el material con ellos. Muy bien. Y la otra página que me interesa que ustedes la vean, esta es otra. Miren, también la voy a compartir con ustedes. Es la parte de sensores y actuadores. Aquí muchos no sabemos cómo trabajan los sensores, cómo se prueban, qué síntomas dan, etcétera. Entonces, esta página me sirve muchísimo a mí para ir conociendo poco a poco cada uno de los sensores, ¿verdad? Entonces, ahí yo se lo voy a dejar para que ustedes puedan también tener acceso acá, ¿verdad? Vamos a entrar al sensor del cigüeñal y vamos a ver ahí qué es lo que tiene esta paginita. Es interesante, al abrir la página, fíjese, me pone el principio de funcionamiento, los síntomas, me pone las causas de avería y también la búsqueda de fallos. Y él me da ahí un poquito de información, me pone la figura de un sensor, ahí prácticamente me da opción para dos figuras. Yo puedo ver las dos figuras para entender un poquito, ¿verdad? Me da un poco de explicación. Todo esto está en inglés, pero ustedes lo están viendo en español. ¿Cuál fue, por qué lo están viendo en español? Porque en el buscador yo tengo la opción que me traduzca la página. Entonces, ustedes también lo pueden poner ahí en sus máquinas para que puedan buscar la página. Muy bien. Vamos a compartir esta información entonces con ustedes, ¿verdad? Los enlaces, vamos a ver si lo puedo hacer en este momento. Ok, muy bien. Solo ténganme un poquito de paciencia. Voy a compartir los enlaces ahí para que los tengan ustedes, ¿verdad? Y que esa información les pueda servir de mucho. En este momento estoy haciendo esa operación para poder compartirlos. Ahora, voy a necesitar que en el momento que yo comparta con ustedes, me digan si llega la información o no. Oyen, por favor. Ahí sí voy a necesitar que lo vean. Ahí ya lo compartí en el chat, aquí en la plataforma de Zoom. Ahí solo confírmenme si ya están viendo. Ok, perfecto. Magnífico. Entonces, ahí ya tienen el primer enlace. Les vamos a poner el otro enlace. También me confirman. Ahí ya puse también el enlace, ¿verdad? De Gela para que ustedes lo puedan tener. Excelente. Magnífico. Entonces, ahí por los que preguntaban, ¿verdad? Si se iban a compartir los enlaces, ahí los tienen. Ok, perfecto. Entonces, voy a dar finalizado esta pequeña charla, este webinar, ¿verdad? Ojalá que haya sido de mucho provecho. Vamos a revisar algunas preguntitas últimas. Ok, ahí están contestando. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok, ahí Macklin. Perfecto, Macklin. Sí, hay programas para también en el celular, para el Android, ¿verdad? Hay uno que se llama Carmin
STD. Carmine STD, ¿verdad? Se los voy a escribir. Vamos a ver si se los puedo escribir por acá. Permítame, vamos a ver. Vamos a ver, dejar compartir, pizarra. Vamos a compartir acá y vamos a poner texto acá. Entonces, el que ustedes tienen que buscar en la plataforma Android, en la Play Store, se llama así, ve, Carmine STD, así, Carmine STD. Búsquenlo en la Play Store y descárguenlo. O también lo puede encontrar como así, diagramas eléctricos automotrices. De esas dos formas lo puede encontrar, ya sea como Carmine Stand o diagramas eléctricos automotrices. Cualquiera de los dos puede bajar. Puede ser que de repente, ¿verdad? Como acuérdese que estos programas son gratis y los bloquean. Entonces, si ya le bloquearon el de diagramas eléctricos automotrices, ya puede descargar el de Carmine Stand. Ahora, estos programas pueden descargarse los PDF, pero para descargarse los PDF, eso lo quiero aclarar en este momento porque me lo preguntaron en la anterior, ¿verdad? En otra capacitación, perdón, creo que no fueron ustedes, que si estos tenían la opción para poder descargarse en PDF, sí la tienen, pero tiene que ser pagado. O sea, tiene que pagar usted para poder tener el derecho de descargarlo y guardarlo en la computadora o mandarlo por WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Pero como esta es una herramienta para celular, usted con el celular, él lo anda siempre ahí y lo puede consultar. Ahí no hay problema. Veamos, hay otras preguntitas por ahí. Se amplía el diagrama y se hace captura de pantalla. Correcto, así es, muy bien, Macklin, claro que sí. Se puede hacer captura de pantalla. Lo único que cuando ya se pone como imagen, sale un poquito borroso, Macklin, ¿verdad? Porque eso también ya lo hice yo. Ok. Dice, preguntan en cuál grupo mandaron la información. Esta información la vamos a subir. Quiero ver si puedo hacer eso en este momento. Oh, no, la ingeniero se lo va a mandar por WhatsApp, ¿verdad? Toda esta parte de la presentación. Ella se lo va a hacer llegar por WhatsApp. Claro que sí, Macklin, se puede imprimir, los diagramas se pueden imprimir, ¿verdad? Correcto. Lo único que también es cuestión de pagado también, ¿verdad? Pero no es caro. $2 para toda la información que hay ahí en ese programa, siento que es barato, ¿verdad? Siento que es barato. Correcto, perfecto. Sí, dice que aparece como yo lo puse de otra forma, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Gracias, Manuel Gaitán, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí, Manuel, en este momento, cómo le aparece.